Buen día. En esta ocasión vamos a hablar sobre la antiderivada y la técnica cambio de variable. Este video es la continuación de una primera parte en la que mencionamos qué es la integral definida y cómo se llega a ella desde las sumas de Riemann. En este video vamos a empezar por ver un repaso de lo que vimos en el video anterior, algo muy somero. Luego seguimos con las tablas de integrales para llegar a la introducción a lo que es la técnica del cambio de variable y finalizamos con algunos ejemplos. En el video anterior mencionábamos que si tenemos una región curva y queremos hallar el área que hay encima del eje X, debajo de ella y entre dos valores, dos paredes dadas por un punto A un punto B, eso lo podíamos aproximar dividiendo este intervalo en partes iguales llamadas delta de X, las cuales van a determinar cierta cantidad de rectángulos que van a aproximar ese valor del área. Por ejemplo, aquí tenemos esta función y suponemos que queremos hallar el área delimitada por este techo entre el punto 2 al 4, es decir, toda esta área. Vemos que el área en naranja aproximaría todo, excepto estos pedacitos que quedan en rojo. A esa forma de aproximar se le conoce como sumas de Riemann y están dadas por esta fórmula, y que nos dice que el área en naranja aproxima el área bajo la curva mediante esta expresión, que no es más que la suma de cada una de estas áreas. Así, entre más rectángulos de estos tomemos, mejor será la aproximación, hasta el punto que el área ya no será aproximada, sino será igual cuando tomemos el límite cuando n la cantidad de intervalos, tienda al infinito de esa expresión. Y eso es justamente lo que se definía como la integral desde a hasta b de f de x por dx. Mencionábamos también que eso puede ser igual a f de x, una función f mayúscula evaluada entre b y a, es decir, una función f mayúscula reemplazando en b y restándole lo que da esa función evaluada en a. ¿Donde quién es esa función? Esa función f mayúscula será cualquier función que al derivar me dé f de x. Es decir, esto es la definición de integral definida, valga la redundancia, y este es el resultado del teorema fundamental del cálculo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo encontrar ese f mayúscula? Para ese efecto vamos a definir la integral indefinida, valga la redundancia, o llamada también antiderivada. ¿En qué consiste? Pues bien, es una forma más fácil de escribir esta línea última que suena algo enredada. Antes decíamos cuál es una función f mayúscula tal que su derivada sea igual a f de x. Parece más natural escribir integral de f minúscula de f de x igual a f de x mayúscula. Lo que dice acá es equivalente a acá. En otras palabras, la función que vamos a poner acá como integral de esta f minúscula es cualquiera cuya derivada sea esta. A eso se le conoce como antiderivada. Y siempre es necesario a esta función sumarle esta c, llamada la constante de integración. Hay que ponerla porque en general al derivar esto, como esta es una constante, su derivada siempre da 0. Entonces no importa aquí qué número ponemos, 3, 4, 5, al derivar va a dar 0 y va a quedar solamente la f. Pues bien, a este tipo de integral se le llama como integral indefinida. Nace de esa parte del teorema fundamental del cálculo que nos habla de una función f mayúscula que al derivarla de f minúscula. Este sería el proceso de esa partecita del teorema fundamental del cálculo para poder encontrar esas funciones f mayúscula. De esa manera podemos pensar en que esto es supremamente fácil. Y sí, así lo es para algunas antiderivadas que son inmediatas. ¿Cómo así que inmediatas? Pues bueno, si tenemos presente el proceso de derivación y las fórmulas, podemos encontrar fácilmente algunas antiderivadas o integrales. Ejemplo, sabemos que la derivada del seno es igual al coseno. Entonces, podemos concluir fácilmente que la integral del coseno es igual a, claro, si la derivada de esta es esta y la antiderivada es devolverme, pues la respuesta será seno. Sin embargo, no podemos olvidar que siempre hay que agregar la constante de integración. Análogamente, podríamos preguntarnos, por ejemplo, cuál es la integral de e a la x. Si recordaremos, la derivada de e a la x es e a la x, por tanto la integral será e a la x más e. Un último ejemplo. Pensemos en la integral de 1 sobre x por dx. ¿Existe, conocemos, recordamos alguna función cuya derivada de 1 sobre x? Claro, la función logaritmo natural de x.
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, tres fórmulas de integración que son inmediatas. De la misma manera podemos continuar hasta hacernos nuestra propia tabla de integrales. Aquí tenemos una tabla en donde tenemos al lado izquierdo las principales derivadas y al lado derecho lo que se deduce de ellas, el proceso inverso. Esta tabla la saqué de este link que pueden observar aquí abajo. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa si la función que quiero integrar no aparece? Pues en ese caso tenemos que acudir a las técnicas de integración. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que no existe un método único y seguro para integrar. Ahí está la dificultad de integrar. En lugar de eso, tenemos que aprendernos muchos trucos llamados técnicas de integración que ayudan en unas situaciones sí, en otras no, haciendo del proceso de integrar algo muy casuístico. Es decir, una misma integral se puede solucionar por varios métodos, o algunas incluso no tienen solución por método alguno. ¿Cómo hace uno para aprender? Con la experiencia. Para hoy en particular vamos a empezar por describir el método más usado y el más útil, el del método llamado como el cambio de variable. Entonces, cambio de variable. Bien, ¿cuándo podemos usar el cambio de variable? Hay una gran cantidad de situaciones en las que se puede usar. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el cambio de variable lo usamos si en esta función que queremos integrar, vamos a suponer que esta es la función que queremos integrar, como una función se puede componer de varias funciones, vamos a pensar que en esta función aparece una función h de x, o sea, otra función, y su derivada. Si vemos que aparece una función y su derivada en la misma expresión que queremos integrar, va a ser muy probable que podamos usar el cambio de variable. ¿Cómo así que muy probable? Sí, desgraciadamente no siempre funciona. Ejemplo, si esta función derivada está en el denominador, es un denominador o es un exponente, no la vamos a poder usar. Pero eso lo veremos más adelante. Por ahora, pensemos que si vemos una función y su derivada, automáticamente podemos usar el cambio de variable. Y va a ser muy probable que podamos solucionar el ejercicio. Sin embargo, encontrar una función y su derivada de manera exacta no es tan probable. Por eso podemos además suponer que no vamos a tener en cuenta los valores constantes. Es decir, cuando digo una función y su derivada, no me interesa que aparezca exacta. Puedo dar por omitido los números que funcionen como constantes o como coeficientes. En ese caso lo que hacemos es igualar esta función h de x, la que decíamos que tenía su derivada, a una nueva variable, por lo general se llama u. En otras palabras decimos sea u igual a h de x, y luego encontramos los diferenciales, reemplazamos e integramos. Si en este momento no queda muy clara la situación es porque faltan los ejemplos. Entonces, primer ejemplo. Supongamos que nos piden encontrar la integral indefinida, no tiene límites, de 2x por coseno de x cuadrado de x. Como vemos, esta integral no aparece en nuestra tabla de integrales. Sin embargo, podemos notar que aquí tenemos a x cuadrado, una función dentro de esta, y que la derivada de x cuadrado es 2x. En otras palabras, tengo una función y su derivada. En ese caso, podemos proceder, la mayoría de las veces, por cambio de variable. ¿Y cómo hacemos eso? Pues bueno, dijimos que vamos a hacer u igual a la función cuya derivada está, o sea, la función que vamos a derivar, es decir, u igual a x al cuadrado. Entonces decimos u igual a x al cuadrado. Y ahora derivamos. La derivada de u con respecto de x es igual a 2x. Y ahora vamos a hacer algo que tal vez parezca raro en la primera ocasión si uno no tiene experiencia manejando los diferenciales. Y es tomar este de x que está dividiendo y pasarlo a multiplicar. De esa manera decimos que du es igual a 2x por dx. Y ya estamos listos para calcular nuestra integral. Entonces la integral que teníamos era 2x coseno de x cuadrado de x. La voy a reorganizar, voy a coger este 2x y ponerlo aquí al final pegadito a la de x. Lo puedo hacer porque todos son multiplicaciones. ¿Y qué notamos? Que aquí tenemos 2x de x, lo cual es simplemente du. Y aquí tengo coseno de x cuadrado, pero es que x cuadrado es u. Entonces reemplazamos, quedaría coseno de x cuadrado, que habíamos dicho que era u, por 2x de x, que dijimos que era de u, llegando así a la integral del coseno de u por du. Y esta es una integral directa. ¿Cuánto da? Ah, recordemos, la derivada del seno es coseno, por tanto la integral del coseno es seno de u. Y le agregamos la constante de integración. Para finalizar, como el ejercicio estaba en términos de x, tenemos que cambiar esta u y ponerla x. Entonces, como u es x cuadrado, volvemos al valor inicial, cambiamos la u por x cuadrado,
Y de esta forma hemos calculado que la integral de 2x coseno de x al cuadrado es simplemente seno de x al cuadrado más c. Es decir que gracias a este cambio de variable, esta integral se nos volvió una integral más sencilla que pudimos resolver. Ahora miremos otro ejemplo. Supongamos que tenemos la integral de x e a la x al cuadrado por dx. Si observamos, la derivada de x al cuadrado sería 2x. Casito nos da la que tenemos aquí. ¿Cuál es la única diferencia? Que tenía que haber aparecido un 2x y solo me apareció una x. O sea, la única diferencia es un 2. Pero ya habíamos dicho que no hay problema por las constantes. Entonces podemos proceder por cambio de variable. ¿Y cómo hacemos? Pues de nuevo, como la función x al cuadrado es la que al derivarla me da 2x, la que está aquí, entonces vamos a decir que u es igual a x al cuadrado. De esa manera, si u es igual a x al cuadrado, du de x, su derivada, sería 2x. Por tanto, despejamos de nuevo al du, es decir, el de x está dividiendo, lo pasamos acá a multiplicar y llegamos a que du es 2x de x. Aquí toca adelantarnos un poquito. Vamos a hacer el mismo paso que la vez pasada, la x la voy a dejar aquí cerca del de x, pero entonces voy a llegar a esa x de x. Y aquí tengo 2x de x, o sea, me está estorbando este 2. ¿Cómo hago para quitarlo? Ah, pues lo paso para el otro lado. Como está multiplicando, pasa a dividir. De esta manera vamos a tener que la integral es igual a, vamos a coger la x y la colocamos aquí al final. Entonces tendremos e a la x al cuadrado, integral de la x al cuadrado por x de x. Pero es que x de x es, miremos acá, du sobre 2, entonces du sobre 2. Y teníamos e a la x al cuadrado, pero ¿quién es x al cuadrado? Ah, x al cuadrado es u. Entonces quedará integral de e a la u por du sobre 2. Ahora, ¿qué hacemos con este 2? Pues recordemos que estamos en un proceso inverso a la derivada, pero con las constantes con las derivadas, cuando se multiplicaban por una función, podíamos dejarlas quietas y sacarlas. Entonces aquí vamos a poder hacer lo mismo, por tanto sacamos el 1/2 y llegamos a la integral de e a la u por du. Y esa sí es una integral directa, puesto que sabemos que la derivada de e a la u es e a la u. De tal manera que nos queda el 1/2 por e a la u más la constante de integración. Distribuimos ese 1/2 y la u la cambiamos por lo que valía realmente, es decir, por x al cuadrado. Y nos quedará 1/2 e a la x al cuadrado más 1/2 por c. Pero esta es una constante cualquiera, al multiplicarla por 1/2 me da otra constante, cualquiera. De esa manera llegamos a que la integral es igual a 1/2 e a la x al cuadrado más k. Ahora vamos a ver el ejemplo más común en el que se utiliza el cambio de variable. Y es cuando tenemos una situación de estas, es decir, en la que tenemos raíz, seno, logaritmo, no importa. Pero en lugar de aparecer la x sola, aparece acompañada de una constante. En este caso también se puede usar el cambio de variable. Entonces vamos a decir que u es igual a 5x. Fíjense que aquí no decimos que está la derivada explícitamente. Claro, es que la derivada de 5x es 5 y como no importan las constantes, entonces es como si no importara la derivada. Entonces decimos u igual a 5x, derivamos, o sea, de u de x es igual a 5 y pasamos a multiplicar el de x, llegando a que du es igual a 5 de x. Ah, aquí tengo el de x, pero no el 5. Entonces, ¿qué hago con el 5? Este no lo puedo sacar de la raíz. ¿De dónde sacamos ese 5? No, no lo saquemos de ningún lado. Enviamos el 5 de multiplicar a dividir. Y con eso estamos listos para reemplazar. Podemos ver que en este caso el de x va a ser du sobre 5. De esa manera, la integral quedaría como la raíz cuadrada de 5x, pero es que 5x es u. Por dx, pero dx es du sobre 5. Este 5 ya lo podemos manejar, es sacarlo como un quinto, y la raíz la expresamos como exponente fraccionario para poder aplicar esa fórmula de la integral de u a la n. Así, nos queda un quinto y la integral de 1/2 sería u a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1, más la constante de integración. Reemplazamos la u por 5x, 1/2 más 1 da 3/2, y de esta manera estamos listos para dar la respuesta final. El 3/2 por ley de medios extremos o ley de orejas sube y quedaría como 2 sobre 3 por 5, 15. 5x a la 3/2 es la raíz cuadrada de 5x al cubo más la constante de integración. Así estoy seguro que con práctica podrán dominar la técnica de cambio de variable. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.